Increíble revelación. Mujer en parto. Pidió ayuda sin saber que él era un millonario oculto. Valentina se aferraba a la mesa de la cocina, respirando con dificultad mientras las contracciones la asaltaban como un mar de olas implacables. Eran las 3 de la mañana, y el silencio del barrio solo era interrumpido por su quejido. Esa mañana no solo traería al mundo a su segundo hijo, sino que también la enfrentaba a los fantasmas de un pasado que nunca la dejó en paz. Pensaba en su madre, en lo que habría querido para ella, en cómo seguro le habría recriminado haber tomado caminos tan inciertos. La angustia la envolvía como una manta pesada. Había fracasado en ser la hija perfecta y, sumado a eso, no contaba con los recursos para acudir a un hospital. Las imágenes de su familia volvían a invadir su mente. Su hermana en la casa de sus padres, con una vida perfectamente ordenada, y su madre, ahora en paz, pero seguramente decepcionada de ver a su hija soltera y sin rumbo. La presión del reproche interno hacía que cada contracción se sintiera aún más intensa. No podía seguir así. Sin embargo, la idea de pedir ayuda a sus vecinos era aterradora. Ellos conocían a Valentina, la mujer que había dejado la ciudad por perseguir un sueño que, a la vista de todos, nunca se había concretado. Las apariencias importaban, y ella no quería ser el blanco de críticas en el pequeño pueblo donde todos eran familia. El tiempo parecía haberse detenido cuando escuchó el sonido del timbre. Respiró hondo, luchando entre el deseo de desaparecer y la necesidad de ayuda. La ilusión de que todo saldría bien se desvanecía. Aún con dudas, se acercó a la puerta. Al abrirla, allí estaba Ricardo, un joven que, hasta ahora, había sido un rostro más del barrio, alguien a quien saludaba de vez en cuando pero que, en su mente, no tenía nada especial. ¿Necesitas ayuda?, le dijo, con una sinceridad que la desarmó. Ella dudó. Las voces en su mente comenzaban a subir de volumen. ¿Cómo podía confiar en un desconocido? Las ideas de vulnerabilidad, de dependencia, y esa urgente necesidad de cuidar a su hija que estaba por venir, la sumergieron en una tormenta de emociones. Aquel hombre que, aparentemente, no escondía nada, en realidad había salido de un mundo distinto, aunque Valentina no lo sabía. Las contracciones se volvían más rápidas, más dolorosas. Lo que había comenzado como un simple hecho de hacer una llamada de auxilio, se había transformado en un dilema moral. Con un pie en la ayuda que tanto necesitaba y otro en el miedo a ser juzgada, Valentina sentía que el tiempo se le acababa. En su mente, cuestionaba si aceptar la ayuda de Ricardo significaba renunciar a su autonomía. Si lo que había construido con tanto sacrificio se desplomaría por dejarse llevar por las circunstancias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita, y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la angustia crecía y la desesperación se adueñaba de su ser, fue incapaz de contener el dolor. Las contracciones eran implacables. Cuando las cosas comenzaron a complicarse aún más, el instinto de supervivencia tomó el control. «Necesito que me ayudes», murmuró entre gritos, sintiendo que las paredes de su mundo se desmoronaban. Ricardo, en ese preciso instante, decidió revelar su verdadero yo. La revelación sacudió su interior. Él era un empresario exitoso, alguien mucho más de lo que aparentaba. Valentina, entre el miedo y la necesidad, se enfrentaba ahora a lo que realmente significaba aceptar ayuda de un desconocido. ¿Podría zafarse de su propio juicio y los miedos que la habían acompañado toda su vida? Su futuro e independencia estaban en juego, y no había vuelta atrás. La decisión estaba latente en el aire, cargada de tensión y un desespero que punzaba cada rincón de su mente. Valentina sentía cómo el sudor perlaba su frente. La mezcla de dolor físico y la presión emocional la llevaban a una encrucijada que nunca imaginó vivir. La figura de Ricardo, un hombre que parecía ser un extraño y, a la vez, alguien que podía marcar un antes y un después en su vida, ocupaba sus pensamientos. La desconfianza, esa sombra que siempre había acompañado sus decisiones, comenzaba a desvanecerse por la reveladora sinceridad que él le ofrecía.
Necesito que me ayudes. La frase resonó, casi como un grito de libertad y entrega, en el aire. En ese instante, comprendió que aceptar ayuda no significaba rendirse, sino un acto de valentía. La lucha interna se transformó en una revelación poderosa. Era el momento de permitirse ser vulnerable. Un suspiro profundo salió de sus labios mientras un ligero asentimiento se dibujaba en su rostro, vislumbrando una pequeña brisa de esperanza. Ricardo, con una calma imperturbable, tomó la iniciativa. Sin dudarlo, se acercó con determinación y la llevó a un espacio más cómodo, un respiro que ofrecía un sentimiento de seguridad, a pesar de la tormenta emocional que atravesaba Valentina. Mientras ella se acomodaba, una nueva conciencia se apoderaba de ella. Se dio cuenta de que, de alguna manera, esta experiencia podía ser una oportunidad. No solo traía a un ser nuevo al mundo, sino que lo hacía en un contexto que podía cambiar sus circunstancias por completo. En medio del desasosiego, comenzó a preguntarse acerca del futuro. El nuevo capítulo que se abría ante ella no era solo la llegada de un bebé, era la posibilidad de reconstruirse. Allí estaba Ricardo, un hombre que, aunque extraño, se presentaba como un inesperado aliado. ¿Podría este encuentro transformarse en algo más que una simple ayuda? La chispa de la curiosidad reverberó dentro de ella. Valentina no era ajena a su verdadero potencial. Tenía sueños, aspiraciones que se habían perdido en la niebla del miedo y la autocrítica. La imagen de su madre la persiguió nuevamente, esta vez dándole fuerzas. Esa voz interior que la había instigado a permanecer en su zona de confort comenzaba a ser silenciada por el eco de sus propias convicciones. Soy capaz. Estas manos pueden crear, pensó mientras se daba cuenta de que su vida solo dependía de ella. La entrega a su dolor se transformó en un momento de calma. Cuando finalmente se encontró cara a cara con la realidad de lo que estaba por suceder, estaba lista. La fuerza interna que había despertado la llevó a enfocarse en lo que tenía entre manos: dar vida. Las contracciones eran ahora un recordatorio de su resiliencia y su capacidad de transformación. Ambos compartieron un instante de conexión. Ricardo se dio cuenta de la fortaleza de Valentina, una mujer que no se rendía y que, a pesar de los obstáculos, estaba dispuesta a desafiar sus propias limitaciones. Era un espejo en el que él mismo tuvo que mirarse en su vida, donde el éxito no significaba ausencia de lucha. Justo cuando se acercaba el momento culminante, un sentido de propósito envolvió a Valentina. No podía prever lo que la vida le depararía después de este parto, pero sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora sería una afirmación de su legado. Tenía que enfrentar sus miedos por ella y por el futuro de su hijo. El sonido del llanto anticipado resonó en la cocina. Con una respiración profunda, Valentina sintió que se estaba gestando no solo una nueva vida, sino también un nuevo yo. A medida que las paredes de su mundo se reconstruían, una pregunta inquietante se deslizó en su mente. ¿Qué otros secretos guardaba Ricardo? La revelación de su identidad había abierto una puerta, y Valentina, ahora más fuerte, estaba a punto de cruzarla. Pero, ¿cómo se vería su vida en el otro lado? El suspense se intensificaba, y el futuro esperaba, lleno de posibilidades inciertas. Valentina cerró los ojos por un instante, tratando de recopilar sus pensamientos, pero la elación y el temor competían con fuerza en su interior. El llanto del recién nacido se hizo eco, y en ese sonido, ella percibió una mezcla de vida, esperanza y la urgencia de transformar su existencia. No solo estaba dando a luz a un bebé, sino que estaba dando nacimiento a la mujer que había deseado ser, a la que había reprimido por tanto tiempo. Ricardo, al percibir la transformación en Valentina, la animó con palabras de aliento. «Eres increíblemente fuerte», murmuró, y su voz reverberaba en la cocina, llenando el ambiente de una energía que parecía vital. Su aliento sereno le dio valor. Valentina se sintió acunada en una burbuja de apoyo, del cual no estaba completamente segura, pero que al menos le ofrecía un respiro. La lucha emocional que había dependido de su decisión de aceptar ayuda se tornó un catalizador. Con cada contracción, Valentina entendía que estaba a punto de romper con un ciclo de inseguridades que había marcado su vida. Ahora, cada segundo contaba, cada acción la acercaba a la libertad que tanto anhelaba. No podía ignorar que, detrás de esas palabras reconfortantes de Ricardo, había una tensión palpable, como si él también estuviese atravesando un proceso de descubrimiento. Mientras el llanto comenzaba a calmarse, Valentina sintió un deseo ardiente de conocer más sobre Ricardo.
La vulnerabilidad que había mostrado ella al permitirse recibir asistencia, la llevó a cuestionar qué historia se escondía detrás de su misteriosa figura. En su mente, se formaban imágenes de un pasado que había permanecido en la sombra. ¿Qué había llevado a Ricardo a jugar un papel tan crucial en su vida en este momento tan crítico? Las horas transcurrieron, y pronto, el contrastante silencio se apoderó de la cocina. El nuevo bebé, ya en brazos de Valentina, desistió en sus llantos. En un instante, la intensidad del dolor había sido reemplazada por un profundo amor acompañado de la adrenalina del desafío que, inconscientemente, había decidido asumir. Se sentía fuerte, más que nunca, y ese momento marcaba un nuevo inicio. ¿Y ahora qué?, pensó, porque el regalo de la maternidad venía con la carga de la responsabilidad y la necesidad de construir un futuro. Miró a Ricardo, quien, a pesar de su calma, parecía contemplar la habitación con un aire de inquietud. Era un enigma por resolver, una pieza que prometía ser tanto un desafío como una oportunidad. Con un leve temblor, Valentina decidió que no podía permitir que las dudas la retuvieran por más tiempo. En ese instante de claridad, formuló una pregunta. ¿Por qué estabas aquí, Ricardo? Este momento no es solo mío, ¿verdad? La mirada intensa de él le hizo saber que había más en juego que una simple visita. Habría que enfrentar no solo el futuro incierto como madre, sino también la revelación de quién era realmente este hombre y la conexión que compartían. Valentina, decidida a no dejar que la incertidumbre dominara su vida, se envalentonó a explorar estas nuevas dimensiones. La tensión en el aire era palpable. Un nuevo desafío se atisbaba en el horizonte. ¿Podría Valentina descubrir la verdad sobre Ricardo y al mismo tiempo descubrir más sobre sí misma? La pregunta pendía en el aire como una espada de Damocles, y cada respuesta podría reconfigurar su vida de una forma que aún no comprendía. El comienzo de su viaje estaba ante ella, y la búsqueda de las piezas faltantes prometía ser igual de intensa que su nuevo rol como madre. La mirada de Ricardo se intensificó, y unas fracciones de segunda se hicieron eternas mientras Valentina lo observaba, intentando descifrar los pensamientos que movían detrás de sus ojos. La intriga se transformaba en nerviosismo, y dentro de ella, la pregunta se multiplicaba. ¿Quién era realmente ese hombre que estaba ahí en un momento tan crucial? Me encontré contigo porque creía que necesitabas ayuda, empezó Ricardo, con una voz que sonaba casi como una confesión. El aire entre ellos se cargó de tensión, como si fuera una red invisible uniendo sus destinos en ese instante. Pero Valentina no estaba dispuesta a dejar que su curiosidad se desbordara. Tendría que ser directa y clara, un enfoque nuevo para ella. Ricardo, no se trata solo de ayuda. Hay más en ti que simplemente ser un desconocido en mi vida. ¿Por qué estás aquí realmente? Sus palabras resonaron en la habitación, tanto que la recién llegada calma se sintió quebrantada. Él respiró hondo, y en su expresión, Valentina pudo entrever una historia entrelazada con secretos y decisiones que no comprendía. Lo que no sabes es que a veces hay destinos que se cruzan sin previo aviso. Yo tengo mi vida, mis responsabilidades, pero estar aquí contigo y tu bebé me hizo cuestionar eso, explicó. Ese enigma la llevó a reflexionar sobre su propia existencia. ¿Cuántas veces había rechazado la posibilidad de conectar profundamente con alguien por miedo a la vulnerabilidad? Ahora, con una nueva vida en brazos, el deseo de autenticidad se disparaba en ella. ¿De qué sirven las barreras si lo que realmente anhela el ser humano es relacionarse? Mientras el silencio se asentaba entre ellos, Valentina recorrió con la mirada la cocina. Un espacio que había sido testigo de su fragilidad se transformaba ahora, bajo su propia autoridad, en un refugio donde el amor se volvía el fundamento más sólido. Tal vez, así como tú llegaste a mi vida, yo debo atreverme a buscar lo que aún desconozco, de mí misma y de nosotros, reflexionó en voz alta. En ese momento, una oleada de determinación emergió en su interior. Valentina comprendió que su papel como madre no solo era cuidar de su hijo, sino ser el arquitecto de su propio futuro. La vida de un niño demandaba ejemplo, y ella estaba decidida a ser una fuente de inspiración. Tengo que saber quién soy, afirmó de forma casi inaudible, pero con una voz firme. Ricardo la miró con compasión. Lo que estás descubriendo en ti misma es igual de importante para mí. Hay algo en esta conexión que va más allá de un gesto de bondad. Estoy aquí para ayudarte a encontrarlo. Sus palabras la impactaron. La idea de que no estaba sola en su viaje la alentó a seguir adelante. Mientras Valentina consideraba la posibilidad de abrirse a Ricardo,
Se dio cuenta de que no sería suficiente con descubrir su historia. También tendría que despojarse de viejas heridas, de la inseguridad que había llevado por tanto tiempo. Pensó en lo que representaba en su vida, y la valentía que tendría que emplear para enfrentar su pasado, el miedo al fracaso, a lo que significa ser madre, a mostrarse tal cual es. Tal vez sea hora de enfrentar a los fantasmas que me acosan, pensó con fuerza interna. Tendría que permitir que la verdad se manifieste, incluso si duele. Esa valentía, esa audacia, definirían su nuevo camino. La habitación resonó con un ambiente de firmeza renovada. Cada rincón ahora ocupaba un espacio de nuevas posibilidades. Valentina no solo había aprendido a cuidar de su hijo, sino que también había comenzado a cuidar de su propio corazón. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero el primer paso firme estaba dado. «Dime, Ricardo, ¿qué tienes que ofrecerme para enfrentar lo que viene?», preguntó ella, desafiando la inquietud que aún existía entre ellos. La mirada de Ricardo se tornó seria, y en ese momento, Valentina comprendió que lo que estaba a punto de descubrir sobre él podría reconfigurar su vida para siempre. ¿Era él simplemente un extraño que la ayudó en su momento de necesidad? ¿O alguien que podría ser parte de su nuevo yo? El desenlace se dibujaba a la vista, y el futuro inminente tramaba nuevas sendas. ¿Estaba Valentina lista para asumir el reto de abrir su corazón a lo desconocido? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Las palabras de Valentina quedaron flotando en el aire, creando una expectativa palpable. La inquietud dentro de ella crecía, un remolino de incertidumbre y deseo por descubrir la verdad. En su mente comenzaban a surgir preguntas sobre quién era verdaderamente Ricardo, qué secretos ocultaba su pasado, y cómo se relacionaban con el nuevo futuro que ella anhelaba construir. «Lo que puedo ofrecerte», comenzó Ricardo, rompiendo el silencio con una voz profunda que resonó en el corazón de Valentina. «Son recursos, perspectiva y la posibilidad de un cambio». Sus ojos, enigmáticos y detectives, la escrutaban mientras hablaba. «He tenido mi propia historia de lucha, pero ahora cuento con la experiencia y el conocimiento para ayudarte a navegar el camino que se avecina». ¿Acaso la oferta era tentadora? Pero en alguna parte de su interior, Valentina sintió los ecos de viejas desconfianzas. ¿Era esta una salida o simplemente una nueva forma de dependencia? «¿Recursos?», replicó Valentina, un poco cautelosa. «¿Qué tipo de recursos y a qué coste?». Ya había aprendido por las malas que nada viene sin un precio, y que las ayudas podían estar acompañadas de cadenas invisibles. Ricardo sonrió suavemente, como si intentara desarmar su desconfianza. «No hablo de dinero, hablo de conexiones y de un camino que te empodere. Quiero que fortalezcas tus habilidades, que construyas tu confianza en lugar de depender de otros». La genuinidad de su tono le hizo respirar más tranquilo. Esa fue la primera vez que comenzó a vislumbrar la posibilidad de una sociedad real, construida sobre una base de crecimiento mutuo, más que de caridad. La imagen de su hijo cruzó su mente. Un pequeño ser que requería no solo amor, sino también un modelo a seguir. «Si voy a abrirme a ti, necesito saber cómo tus conexiones pueden ayudarme a enfrentar mis miedos», confesó Valentina. La honestidad era algo que jamás había buscado en sus interacciones, pero parecía ser la única vía hacia una nueva realidad. «Todo empieza por aprender a conocerte de nuevo», respondió Ricardo con firmeza. «Estamos atrapados en nuestras propias historias de fracaso y miedo. Puede que en este proceso descubramos habilidades que no sabías que tenías». Un destello de esperanza comenzó a encenderse en Valentina. La posibilidad de un cambio radical la llenaba de un extraño entusiasmo. Pero había más. Más allá de la posibilidad de enfrentarse a sus miedos, había una parte inquietante sobre sus anteriores decisiones. «No puedo volver al pasado, tengo que salir adelante», pensó, sintiéndose atrapada entre el deseo de avanzar y la carga emocional del pasado, esa combinación que la había mantenido estancada durante tanto tiempo. Ricardo extendió su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. «Tomemos este primer paso juntos. No te prometo que será fácil, pero sí te prometo que no estarás sola». Valentina sintió un impulso interno, un llamado a la acción que nunca había realizado antes. Sin embargo, una parte de ella aún albergaba dudas sobre la sinceridad de su intención. «Antes de cualquier cosa», se apresuró a decir, «necesito explorar mis propios conflictos internos. Debo confrontar mis dudas y aceptar mi realidad». Ella sabía que su viaje no se trataba solo de aprender a ser madre, sino también de descubrir a la mujer que se había perdido en el camino.
Mientras contemplaba la oferta de Ricardo, una oleada de determinación la envolvió. La idea de ser la arquitecta de su vida y la fuente de inspiración para su hijo comenzaba a tomar forma. Pero, ¿acaso estaba lista para arriesgarse a abrir las puertas del pasado, las que tanto había intentado cerrar? ¿Qué debo hacer primero?, preguntó Valentina, notando que su voz se fortalecía. Ricardo se inclinó un poco, como si su respuesta fuera a ser reveladora. Comencemos por identificar esos miedos que te frenan. Solo así llegaremos a lo que aún no conoces de ti misma. Este es solo el inicio de un camino que puede llevarte a una transformación total. En ese momento crucial, Valentina se sintió igualmente emocionada y aterrada. Era un paso hacia lo desconocido, un camino lleno de posibilidades que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo. Mientras miraba los ojos de Ricardo, comprendió que el reto de abrir su corazón, su mente y su vida había llegado. ¿Podría realmente enfrentar las sombras del pasado y emerger como la mujer que siempre había querido ser? La respuesta, aunque incierta, parecía moverse rápidamente hacia un horizonte lleno de desafíos y oportunidades. ¿Qué otros secretos revelaría Ricardo en este viaje que apenas comenzaba? Valentina respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana como una nueva oportunidad. La decisión de enfrentar sus miedos se había posado sobre ella como un abrigo pesado, lleno de historia y carga emocional. Mientras sus ojos se cruzaban con los de Ricardo, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sin un precio emocional que estaría dispuesta a pagar. ¿Qué miedos exactamente?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Las palabras salieron como un susurro, como si hablar sobre ellos les diera más poder. Ricardo le dedicó una mirada comprensiva, y Valentina sintió que, por primera vez, alguien no solo escuchaba, sino que realmente comprendía el peso que llevaba en su pecho. Los miedos que te han llevado a sentirte atrapada. El miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente buena, incluso a no estar a la altura de la madre que tu hijo merece, articuló Ricardo con una claridad que la hizo estremecerse. Había espacio para que los sentimientos contradictorios de inseguridad y determinación coexistieran, y a medida que hablaba, Valentina empezó a ver fragmentos de la mujer poderosa que quería llegar a ser. Empecemos por el miedo al fracaso, continuó Ricardo. Te he escuchado hablar de modo autocrítico sobre ti misma. Hablemos de las cosas que crees que no puedes hacer, pero que en el fondo ansías realizar. Ahí es donde reside la clave para desbloquear tu potencial. Los ojos de Valentina se iluminaron con la perspectiva que le ofrecía. Pero al mismo tiempo, la duda apareció rápidamente como una sombra. ¿Y si no puedo? ¿Y si fallo nuevamente?, preguntó, sintiendo que cada palabra la exponía más. Era una pregunta fundamental, un eco de su historia pasada que la seguía atormentando. Eso, respondió Ricardo con firmeza, es parte del proceso. El fracaso puede ser un maestro si lo eliges. No se trata de evitar cometer errores, sino de aprender de ellos y de levantarte con más fuerza. La idea comenzó a calentarse en su interior. Valentina reflexionó sobre sus fracasos. Cada uno había sido un ladrillo en la construcción de su identidad, pero durante mucho tiempo había optado por considerarlos barreras en lugar de peldaños que la elevarían. Vamos a escribir una lista, sugirió Ricardo, sacando un cuaderno del bolsillo. Enumeremos esos miedos, uno por uno. Al ponerlos en papel, no tendrán el mismo poder sobre ti. La simple acción de escribir parecía abrir una compuerta en su mente. Con cada palabra que anotaba, sentía que el peso se aliviaba un poco más. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo a repetir la historia familiar, murmuró entre líneas. Cada miedo se convertía en un punto de referencia, una herramienta para entenderse a sí misma. Finalmente, miró la lista con una mezcla de desánimo y desafío. El próximo paso es enfrentar cada uno de estos, ¿verdad?, preguntó, la voz más firme. La anticipación crecía en su pecho. En ese instante, ella comprendió la belicosidad de la transformación, que no se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a bailarle alrededor. Exactamente, afirmó Ricardo, asintiendo. Cada vez que enfrentes uno, te volverás más fuerte. La clave está en la acción. Hoy comenzaremos con el primero. Valentina sintió un impulso repentino de valentía. La idea de avanzar, de desdibujar los límites que le habían sido impuestos, la llenó de una energía renovada. Estoy lista, respondió con confianza. Había algo en su voz que sorprendió incluso a ella misma, un indicio de que el viaje que había decidido emprender estaba comenzando a forjar una mujer nueva.
Sin embargo, el momento se vio interrumpido por un pensamiento perturbador. ¿Y si al enfrentarlos, no me gusta lo que encuentro? Esa pregunta quedó flotando en el aire, creando un eco de incertidumbre. Si había un proceso de transformación, también existía el riesgo de descubrir verdades incómodas que podrían desestabilizar todo lo que había conocido. Ricardo, casi como si pudiera leer sus pensamientos, añadió: lo que podrías descubrir es parte de ti, esa parte que, al aceptarla, te hará plenamente libre. La verdadera transformación requiere valentía. Valentina lo miró con determinación, sabiendo que había un profundo trabajo por delante. Así, con el primer miedo en su lista como foco de su atención, comenzó a sentir que el poder de su vida estaba empezando a surgir de una forma que nunca antes había imaginado. Pero mientras se mantenía firme, aún quedaba una pregunta latente en su mente. ¿Estaría dispuesta a aceptar las verdades difíciles que pudieran surgir? El camino apenas comenzaba, y con él surgían tanto oportunidades como revelaciones inquietantes. ¿Qué verdad oculta la esperaría al dar el siguiente paso? Valentina miró la lista de miedos con una mezcla de ansiedad y determinación. La mañana había traído consigo una nueva luz, pero las sombras de su pasado aún parecían acecharla. Ricardo la empujó suavemente, invitándola a dar el primer paso hacia su desafío. El miedo a no ser suficiente. Era un miedo que la había acompañado desde su infancia, un eco persistente que retumbaba en su mente cada vez que intentaba aventurarse más allá de su zona de confort. Imagina una situación donde sientas que no estás a la altura, sugirió Ricardo, su voz serena contrastando con la tormenta que bullía en el interior de Valentina. Visualiza cómo te sientes y qué te impide actuar. Permítete sentirlo. Ella cerró los ojos, permitiendo que las imágenes vinieran a su mente. Recordó la última vez que había intentado un proyecto personal, una idea que había abandonado antes de que pudiera tomar forma. La crítica de los demás había sido una sensación punzante, pero lo que verdaderamente le había hecho daño fue su propia voz interior, saboteadora y cruel. ¿Y qué piensas de ese momento?, preguntó Ricardo, rompiendo su meditación. Pienso que tenía razón, respondió Valentina, voz quebrada. Me fallé a mí misma. La vulnerabilidad de su confesión hizo que las lágrimas amenazaran con brotar. Eso no es verdad, afirmó él con firmeza. El hecho de que estás aquí, dispuesta a enfrentar esto, significa que estás más allá de lo que eras entonces. Cada experiencia, positiva o negativa, es parte de tu crecimiento, y hoy estás eligiendo avanzar. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire entrar en sus pulmones con renovada energía. La verdad que Ricardo le ofrecía resonaba en su ser. Era posible que no siempre hubiera estado a la altura de sus expectativas, pero eso no definía su valor. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechándola. ¿Y si me arriesgo y fracaso de nuevo?, preguntó, temiendo el eco del desánimo que había estado tratando de silenciar. El fracaso solo es una etapa en el camino hacia el éxito. Una lección. Si no actuaras por miedo al fracaso, ¿qué estarías perdiendo? La perspicacia de Ricardo golpeó su mente como un rayo. Era el momento de construir, no de destruirse. Pero tengo tanto miedo, admitió Valentina, vulnerabilidad dibujada en su rostro. Miedo de descubrir que nunca seré lo que quiero ser. Los grandes logros a menudo vienen después de los mayores miedos, respondió Ricardo. A tu alrededor hay ejemplos de resiliencia, personas que se levantaron una y otra vez. ¿Quiénes son para ti esas personas? Valentina reflexionó. Pensó en figuras en su vida que habían enfrentado adversidades y habían salido victoriosas. Su madre, que había luchado por mantener a la familia unida. Su amiga, que había construido su carrera desde cero. Su mente empezó a cambiar de enfoque. No solo eran historias de sufrimiento, sino de poder y triunfo. Ellas lo hicieron, entonces yo también puedo, murmuró, comenzando a sentirse imbuida de una determinación nueva. Exactamente, exclamó Ricardo, animándola. Hoy escribirás una pequeña meta que representa un paso hacia un logro, algo que te haga sentir incómoda pero viva. Valentina tomó su cuaderno de notas y sintió una chispa. Voy a presentar mi idea de negocio en la próxima reunión del grupo emprendedor, declaró, sintiendo cómo vibraban sus palabras en el aire. Eso es poderoso. El primer paso es llamar a esa reunión y exponerte. Lo harás con valentía, dijo Ricardo, su mirada llena de apoyo. Mientras hablaban, la certeza de su decisión comenzó a sostenerla. Sin embargo,
La gran decisión estaba a punto de desatar otro tipo de incertidumbre dentro de ella. La revelación de su miedo se sentía liberadora, pero venía acompañada de la presión de cumplir con esa nueva expectativa que se había impuesto. Volvió a mirar la lista de miedos y el último punto especialmente la inquietaba. Miedo a ser juzgada por los demás. En ese instante, se dio cuenta de que cada nuevo paso que daba sería observado, y el juicio ajeno podría convertirse en un obstáculo. «Proponte algo más», sugirió Ricardo, captando su distracción. «Contáctame después de la reunión. Hablemos de lo que ocurrió. Estaré aquí para ti». Con una mezcla de emoción y ansiedad, Valentina asintió. Su mente ya teorizaba todo lo que podría suceder, anticipaciones tanto negativas como positivas. Sin embargo, por primera vez, sintió que no era solo responsabilidad suya enfocar esa energía creativa. Mientras se despedían, se sintió menos pesada. Sin embargo, un temor latente florecía ahora en su pecho. ¿Y si el juicio de los demás me derrumba? La pregunta existía, y no podía ignorarla. Lo que había empezado como un acto de valentía, se encontraba ahora en un cruce entre el impulso y el miedo. El camino se desdoblaba ante ella, lleno de posibilidades y peligros. Valentina sabía que su fortaleza se estaba forjando, pero estaba a punto de enfrentar una súbita revelación que podría desafiar todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Cómo reaccionaría ella si al enfrentar su miedo, se descubriese entre las sombras de lo que verdaderamente la limitaba? Valentina despertó al día siguiente con un peso en el pecho que parecía más denso que el aire que la rodeaba. La presentación del día anterior había sido un hito vital, un intento de desafiar al miedo que la había mantenido cautiva. Sin embargo, mientras se preparaba en su pequeño departamento, la autocrítica comenzaba a tomar forma. ¿Qué dirán si mi idea no resuena? Quizás debería haberla pulido más, pensaba, sintiéndose cada vez más insegura. Mientras asistía a su reunión del grupo emprendedor, la ansiedad se enredó en su estómago como una serpiente. La sala estaba llena de caras conocidas, cada una con sus propias historias de éxito y fracaso. Valentina se sentó al fondo, observando. En lugar de sentirse inspirada por sus logros, se sintió pequeña, como si su lucha no valiera la pena. El momento de presentar su idea llegó rápidamente, y aunque había preparado unas notas, sintió que sus manos temblaban. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se desvanecía, casi invisible entre los ecos de las intervenciones de los demás. Esta es una gran oportunidad, pensó, pero a su vez, ¿quién soy yo para estar aquí? Tras su presentación, el silencio que siguió fue ensordecedor. Ella buscó la mirada de su mentor, pero sintió que el pulso de la sala invadía su mente. Uno de los colegas, un hombre que solía criticar con facilidad, finalmente abrió la boca. Interesante idea, pero tal vez deberías considerar... Los comentarios de él fueron como dagas para Valentina, perforando sus esperanzas. ¿Acaso su vulnerabilidad la había expuesto demasiado? Sin embargo, en medio de sus pensamientos oscuros, la voz de otra mujer, Laura, resonó en el aire. «Me encanta tu propuesta, Valentina. Tienes una visión única. Creo que podemos trabajar juntas en esto», dijo con entusiasmo. Fue un rayo de luz que desdibujó la niebla de su inseguridad. Valentina sintió una chispa encender nuevamente dentro de ella. Si otros han visto el potencial, tal vez no estoy tan perdida como creo. Esa breve conexión fue un salvavidas. Después de la reunión, Valentina se acercó a Laura. La conversación fluyó de manera orgánica. Compartieron inquietudes, y Laura, con su propia historia de fracasos, impulsó a Valentina a ver su propio miedo de una nueva manera. «Si no lo intentas, ya has fracasado», le dijo Laura, haciendo hincapié en que la autenticidad genuina es más valiosa que cualquier éxito superficial. Las palabras resonaron en el corazón de Valentina. Esa noche, mientras llegaba a casa, se encontró pensando en lo que Laura había dicho. «Si no lo intentas». Era un mantra que comenzaba a girar en su cabeza. Aceptar el fracaso como parte del proceso se estaba convirtiendo en una nueva verdad. Sin embargo, al mirar su lista de miedos al día siguiente, el último punto la seguía atormentando. Miedo a ser juzgada por los demás. Era un monstruo que permanecía latente, esperando a devorarla cuando se sentía vulnerable. Decidió entonces dar un paso más. «Voy a recopilar todos los feedbacks y proponer un taller en el grupo. Necesitamos un espacio donde nuestras ideas puedan florecer», pensó, imaginando un enfoque en colectividad, en lugar de competencia. La idea era desafiante, pero se sintió emocionada.
Era un paso hacia la colaboración y el fortalecimiento de la comunidad emprendedora. A medida que la fecha del taller se acercaba, la presión aumentaba. La adrenalina la mantenía ocupada, pero comenzó a cuestionar si realmente estaba lista. ¿Se atrevería a ser vista realmente? Nuevamente, la sombra del juicio comenzó a acecharla, y con cada crítica que anticipaba, sus inseguridades se intensificaban. Mientras pensaba en su vida hasta ese momento, se dio cuenta de que todos esos momentos de duda habían sido sus propios obstáculos. Tenía que confrontar el juicio, no solo de los demás, sino el que ella misma ejercía. Hoy tomas el control, se repitió, mirándose en el espejo con una nueva determinación. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y necesitaba conectar con su esencia auténtica para no dejar que las opiniones ajenas la desvíen. Finalmente, a punto de irse al taller, se detuvo y sintió que había un desafío mayor al que no había considerado. ¿Qué pasaría si me acepto tal como soy, sin juzgarme? La pregunta la detuvo, haciendo que su mente comenzara a disentir con su propia narrativa tóxica. Valentina sabía que el camino estaba lleno de incertidumbres, pero apenas comenzaba a entender que el viaje hacia su verdadero yo era el más grande de todos. Sin embargo, un pequeño nodo de ansiedad volvió a apretarse en su estómago cuando recibió un mensaje inesperado que podría cambiarlo todo. Hablemos pronto, tengo una propuesta interesante para ti. La firma del mensaje era de alguien que nunca imaginó que la contactara. ¿Sería una oportunidad o solo un nuevo obstáculo? Valentina respiró hondo, dejando que la brisa fresca de la mañana la envolviera al salir de su departamento. El taller era más que una simple reunión, era su oportunidad para redefinir su narrativa personal, el espacio donde podría liberar las ataduras de la inseguridad y dar forma a su visión. Con cada paso hacia el lugar, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Se atrevería a ser la voz que guiara a otros? Mientras ingresaba al salón, las miradas y los murmullos la envolvieron. Las mesas estaban dispuestas en un semicírculo, y su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que todos esperaban que ella hablara. Algo en el aire la impulsó a actuar. Pidió la palabra y, a pesar de la fluctuación en su voz, se adentró en su idea con la pasión que había estado reprimida demasiado tiempo. Quiero que este taller sea un espacio donde cada uno de nosotros pueda presentar sus ideas sin miedo al juicio. Aquí, cada voz cuenta, proclamó, mientras su confianza empezaba a resurgir. Fue reconfortante ver algunas cabezas asentir, pero la sombra del juicio persistía. ¿Realmente estaba logrando lo que se había propuesto? Con cada intervención que seguía, sintió que las energías empezaban a cambiar. Laura tomó la palabra, comentando que la idea de Valentina podría tener un impacto positivo. Esto es lo que necesitamos, un enfoque que priorice el apoyo en lugar de la competencia, dijo Laura. Valentina sintió cómo la conexión emocional se profundizaba, un hilo invisible que unía sus aspiraciones con las de los demás. Unos pocos minutos después, otros comenzaron a hablar. Valentina apenas podía creer lo que veía. Cada persona estaba revelando sus propios temores y sueños. A medida que las historias se sucedían, su visión se ampliaba, y se dio cuenta de que no era solo un taller, era una catarsis colectiva. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco persistente surgía. ¿Y si no puedes manejar la presión? ¿Y si fracasan las ideas? ¿Qué te dirán? Este pensamiento la acechaba como una sombra. Era el momento de tomar una decisión. Sabía que el verdadero reto no eran las opiniones externas, sino aceptar su propia voz en medio del tumulto. Cuando el taller llegó a su fin, Valentina se sintió diferente. Había desnudado sus preocupaciones, enfrentado sus miedos frente a personas que, al igual que ella, estaban luchando por encontrar su lugar. Pero también había un nuevo sentimiento, la creencia en la posibilidad. La vida de un emprendedor no siempre era sobre triunfar, a menudo trataba de caer y levantarse de nuevo. Mientras se despedía de sus compañeros, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Valentina, quiero conversar sobre tu propuesta. ¿Te parece si nos reunimos? Al ver el nombre del remitente, un ligero escalofrío recorrió su espalda. Era una persona con impacto en el sector que creía que podía guiarla en la dirección correcta. Pero la pregunta que la embargaba era clara. ¿Estarías dispuestas a abrirte a nuevas oportunidades, más allá de los miedos que la habían limitado hasta ahora? Mientras presionaba el botón de respuesta, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de ella. ¿Podría estar a punto de encontrar una nueva dirección, o sería solo otra trampa disfrazada de ayuda? El mundo comenzaba a abrirse,
Pero el verdadero desafío lo afrontaría una vez que cruzara el umbral de la incertidumbre. Valentina se sentó en su silla, con el corazón acelerado mientras miraba con atención la invitación que había recibido. Esa propuesta era un reflejo de todo el esfuerzo que había dedicado a enfrentar sus miedos. Había aprendido lo que significaba la vulnerabilidad, y había cultivado una nueva relación con ella misma y con los demás. Sin embargo, el sendero hacia la autoconfianza estaba lejos de ser un viaje fácil. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. El fracaso puede ser un maestro si lo eliges. Y había decidido optar por el aprendizaje. La decisión de reunirse con esa persona influyente quizás significaba enfrentarse a un nuevo nivel de exposición y juicio. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, comprendía que la vida se trataba de tomar riesgos, no de permanecer en la sombra de sus inseguridades. Hoy es el día, se dijo, inspirando profundamente antes de enviar su respuesta. Al instante, sintió cómo el peso de la duda se aligeraba levemente. Valentina ya no era la mujer que se sentía atrapada por el juicio de los demás. Había aprendido que su historia era valiosa, no solo para ella, sino para aquellos con quienes decidió compartirla. Comenzaba a percibir el brillo de su propia luz, tan diferente de la penumbra en la que había habitado largo tiempo. Esa tarde del encuentro, el aire se sentía electrificado. Valentina llegó al café donde se encontraría con el empresario que había estado siguiendo su trabajo. Cada paso que daba se sentía significativo, como si dejara atrás el pasado que tanto había tratado de evitar. Al cruzar la puerta del lugar, se sintió lista para abrazar lo que vendría. Al verlo, su primer impulso fue tomar un respiro, e inmediatamente reconoció en sus ojos la misma curiosidad que había pestañeado en ella durante todas las noches de insomnio. La conversación se inició con fluidez, y Valentina se dio cuenta de que no era solo una presentación más, sino una oportunidad genuina para explorar un nuevo capítulo de su vida. Me han hablado muy bien de ti y de tu taller. Es una idea innovadora y necesaria en nuestra comunidad, le comentó él, alzando una ceja, reconociendo su esfuerzo con sinceridad. Las palabras la hicieron sonreír, recordándole que estaba en el lugar correcto, que sus sacrificios estaban siendo vistos y reconocidos. A medida que la charla se desarrollaba, cada pregunta que él le hacía la hacía reflexionar sobre lo que había ido aprendiendo. Habló de sus inseguridades iniciales, de sus fracasos y de cómo cada caída le había enseñado valiosas lecciones. Valentina estaba dejando de lado la imagen de sí misma como un mero proyecto inconcluso. Había empezado a construir una narrativa de superación. Había crecido, y no solo eso, estaba en condiciones de mostrarlo. Cuando terminó la reunión, Valentina sintió que el peso de sus miedos se había disuelto casi por completo. Había conquistado no solo la ansiedad que la había precedido, sino que también había abierto la puerta a posibilidades nuevas. La vida profesional que una vez había imaginado en su mente comenzaba a materializarse. En ese café, había recuperado su voz y su valor. No olvides que el éxito se edifica sobre el fracaso. Los verdaderos emprendedores aprenden de sus tropiezos, le dijo el empresario mientras se despedían. Esa era una lección que jamás olvidaría. Regresó a casa con el eco de sus palabras resonando en su interior, comprendiendo que el verdadero símbolo de éxito no eran las metas alcanzadas o el dinero ganado, sino el crecimiento personal y el valor de ser genuinamente uno mismo. Con el surgimiento de un nuevo día, Valentina se sintió renovada. En su mente, una vez más contempló su lista de miedos, ahora con admiración por cómo había comenzado a ponerlos en práctica, desafiando a cada uno. Era consciente de que aún había camino por recorrer, pero ya no temía el viaje. Había decidido que cada paso sería una afirmación de su capacidad. La visión de su futuro se tornaba clara. Ella no solo había dado vida a su hijo, sino a su verdadera esencia. Valentina estaba lista para ser la mujer que había soñado ser. Había aprendido a navegar su propia historia, y descubrió que el acto de abrirse al mundo era un sendero valioso, enriquecido por las voces que le habían brindado consejo y apoyo en cada paso. Finalmente, el encuentro con Ricardo se convirtió en un punto de inflexión. Entre los matices de su viaje, comprendió que no estaba sola. Había cultivado no solo un nuevo sentido del yo, sino también conexiones valiosas. En el espejo del café, había visto reflejada a la mujer resiliente que había comenzado a salir de los escombros de la inseguridad, y le sonrió. Era el momento de avanzar y comenzar a construir una vida más plena. Valentina ya era un símbolo de resistencia y transformación, no solo para ella sino también para su hijo. A medida que el día se desvanecía, sentía que cada paso hacia el futuro sería un paso hacia un nuevo yo,
uno que ya había alcanzado lo que antes creía imposible. Valentina había conquistado su independencia, transformando su vulnerabilidad en fuerza. La vida, como un lienzo en blanco, se extendía ante ella, y estaba lista para pintarlo con cada experiencia que tenía por delante. Ahora sus decisiones eran firmes, y su compromiso con su crecimiento personal se fortalecía día tras día. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de crecimiento personal. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para apoyar el canal y contribuir al algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta increíble transformación. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo este viaje de superación puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Actúa ahora.